Lectura del Evangelio según San Marcos. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿Ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así, Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: Lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, para comprender plenamente las lecturas bíblicas es conveniente ubicarlas en su contexto histórico y literario. En el contexto literario, esta lectura es una sola con la del día de ayer. Si recordamos, escribas y fariseos venidos de Jerusalén observan y critican el accionar de los discípulos de Jesús. El contexto es de polémica. En el contexto histórico, los judíos de la época de Jesús se diferenciaban de los otros pueblos por su cumplimiento estricto respecto a la comida y el lavado ritual. Qué, cómo y con quién se comía eran normas rígidas muy internalizadas. Con una lógica impecable para nosotros, Jesús declara que no es lo que se come lo que hace impura a la persona, sino lo que está dentro del corazón. Debe aclararlo después a sus discípulos, porque estas palabras suenan misteriosas aún para ellos. Y entonces, dice Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, sigue una larga lista y concluye: todas esas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. La lista de pecados o malos pensamientos que menciona Jesús está también en la Torá y no eran ignorados por los judíos. Sin embargo, parece que era más fácil para muchos de ellos seguir las más de 600 normas, las imposiciones de la ley y los preceptos que surgieron de ella, que enfrentar su interioridad con todas sus falencias. Jesús los saca abruptamente de esa tranquilidad. No podemos imaginar bien el impacto de sus palabras en esas personas. La ley fue una guía para llegar a Dios antes de Jesucristo. La fragilidad humana hace que esta guía no siempre sea útil. Por eso Dios envió a su Hijo, y los cristianos, al renacer por medio del Espíritu, se convierten en una sola criatura en Cristo, que es el único que verdaderamente vence el pecado del mundo. Entonces Jesús, en este Evangelio, denuncia una religiosidad externa que deja satisfechas a las personas, pero en el fondo no las ayuda a vaciar su corazón de las verdaderas impurezas. Únicamente Cristo es el verdadero purificador. Y hoy también son válidas sus palabras. Hoy podemos poner en actos externos nuestra pureza, olvidándonos de nuestro interior. Si cumplimos los deberes cristianos mecánicamente, cuando participamos en la parroquia en una actitud narcisista o egoísta, solo para sentirnos buenos
Aún los actos de caridad o la misma Eucaristía quedan vacíos de contenido. Muchas veces emprendemos acciones que nos tranquilizan, pero no limpian nuestro corazón. Por ejemplo, oraciones por los demás con los labios, sin participación del corazón o las acciones que necesitarían. Limosnas sin conocimiento de las necesidades del prójimo. Liturgias, cual actos medio mágicos sin bases cristológicas adecuadas. Y los sacramentos, que muchas veces se toman en su faceta social y no por fe. La fragilidad humana es evidente. Transformarla sin ayuda es tarea muy ardua. Si aceptamos a Jesús como guía, con lo que ello trae aparejado, quizá logremos que las cosas que salen de nosotros no siempre contaminen, sino que purifiquen a nosotros y a los que nos rodean. Por eso, sin olvidar las prácticas cristianas, que sin duda son guía y ayuda, estemos atentos a crecer espiritualmente para pertenecer cada vez más a Cristo. Muramos todos los días al pecado para renacer con la gracia del Espíritu Santo, como una nueva criatura en Cristo. Solo así podremos ser verdaderos testigos de Jesús en este mundo tan necesitado de su presencia. Hermanos, que el Señor nos acompañe en este día. Amén.